A contramano. Leímos en una nota de un diario grande de los hegemónicos que la Argentina parece ser uno de los países donde más feriados hay y menos horas trabajadas. Evidentemente, rápidamente todo el mundo se subió a esta cosa de que somos unos vaguitos y que en realidad se necesita endurecer algunos parámetros. ¿Qué sé yo? A nosotros nos parece que no están tomando en cuenta situaciones del mercado laboral argentino que son esenciales y que deja afuera mucha gente, pero no importa. Justamente vamos a hablar con una experta que tiene una mirada que nos gusta porque es más holística, ve todo lo que pasa, no solamente esto, sino otras cosas, pero nos interesa su opinión sobre todas estas cuestiones. Ella es Mónica Jovanovic, es consultora y coach en temas laborales, especialista en iniciación laboral y procesos de gestión de cambio. ¿Cómo te va, Mónica? Simón te saluda. Buenas tardes, Simón. Un placer. Muy bien. Es un gran placer. Muchas gracias por atendernos. A ver, arranquemos, si querés, de la parte formal. ¿Es real esto? ¿Hay más feriados acá? ¿Hay menos horas trabajadas? Contanos. En cuanto a feriados, sí tenemos una tasa de feriados altísima y al número real de feriados le tenemos que agregar esta idea de los feriados puentes que tenemos desde hace unos cuantos años en Argentina, que extiende el tema de los feriados. Comparados con otros países de la región, estamos altos; comparados con otros países del mundo, estamos muy altos. En la región en general, salvo casos como Brasil, también la cantidad de feriados es alta. Eso por un lado. Ahora, en cuanto a horas trabajadas, el mismo estudio plantea una realidad de horas trabajadas que uno tiene que pensar seriamente si es tan así, cuándo es así y para quiénes es así. El tema de las horas trabajadas está en debate en muchos países del mundo. Sin ir más lejos, Chile hace cosa de 6-8 meses también estuvo revisando el tema de las horas trabajadas en su congreso y hubo una baja de mínima, pero que afecta digamos, semanalmente a la cantidad de horas trabajadas, y es algo que está en revisión constante. Habría que ver a quiénes afecta el tema de las horas trabajadas, porque por un lado el estudio muestra que hay un 16% de los argentinos que trabajan mucho más de las horas que trabajan la gran mayoría de los argentinos. Ellos hablan de 37 horas, la mayoría de las personas. Ahora, hay un 16% de personas que están sobreexigidas, que trabajan 49 horas semanales, lo cual es una exageración. Entonces, cuando nos preguntamos, ok, ¿y quiénes trabajan esas 37 horas? También tenés que empezar a ver el panorama real del trabajo en la Argentina, que por lo general se deja fuera. Cuando estas encuestas o estos estudios toman el panorama laboral, toman a la masa de empleados formales en blanco, y en Argentina eso es la mitad de la población o menos. Entonces, no sé si es tan representativo en cuanto a la cantidad de horas trabajadas. Cuando tenés al 50% de la población argentina en trabajos precarizados, y el trabajador precarizado tiene por característica que es un trabajador que se explota con más facilidad por parte del empleador porque no tiene las condiciones. Claro, no está a la buena de nadie. Entonces, vos decís, ¿qué defensa tiene ese 50%, que es muy alto, a no trabajar mucho más que 37 horas? No tiene defensa. Entonces, ese 37%, esas 37 horas yo lo tomaría con cuidado, porque no sé si es representativo. Representa solo a una porción de los argentinos, pero no representa a todos los argentinos. Uno va, no sé, a un comercio cualquiera de cualquier provincia de la Argentina y el empleado trabaja mucho más que esas horas. Olvídate, trabaja muchísimo más que eso. Pero sí, el tema de los feriados es un tema preocupante, y no ya solo desde el punto de vista de la pérdida en miles de millones de
de pesos en cuanto a productividad. También hay que pensar que el feriado afecta a la educación. A mí me gusta ir siempre a los números, no tengo formación en exactas, pero a mí los números me apasionan porque digo, son claros. Los números no podés debatirlos demasiado. Entonces Estoy completamente de acuerdo. La cantidad de feriados y tomé el almanaque de este año. Tenemos 126 días que caen, sábados, domingos o feriados. Y 239 días que son laborables. O sea, que un chico va a la escuela un día, 89 y descansa un día. Entonces, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de productividad, tenemos que pensar en esos números. Cuando yo vi ese número me reí para mí misma porque dije, o sea, me quejo a veces de estar cansado o lo que sea, pero prácticamente cada 2 días descanso uno. Y cuando lo mirás así decís, ¿de qué me estoy quejando? O sea, no es tan... es muy alto. A nivel educativo, la pérdida que generan los feriados de conexión del estudiante también es importante. Entonces, me parece que con el tema de los feriados sí tenemos un problema. ¿Son tan útiles como dicen? Depende para quién. Si vos le preguntás a cualquiera asociado al turismo interno, te va a decir que son súper recontra mega necesarios y es entendible. El turismo gana mucho con los feriados. Ahora, si vos le preguntás a un comercio, el feriado es una pérdida enorme de dinero. Un local en cualquier centro urbano que no sea turístico, y aún en los turísticos, porque si bien sí van a tener muchas más ventas, pero el domingo, sábado o feriado se paga extra, de manera tal que una de dos, si tenés los trabajadores precarizados no te importa, pero si apuntás a trabajo en blanco y registrado, tenés un problema, porque vas a facturar más, pero vas a pagar al doble a tus empleados. Y ni que hablar el que no tiene nada que ver con el turismo. El que produce, independientemente de la industria del turismo, tiene un problema enorme. O sea, las pérdidas son millonarias. En general es pernicioso, salvo a la industria del turismo. El feriado afecta en los estudiantes, afecta en el trabajo, la productividad se viene abajo de manera, no sé, sin ir más lejos. No hace mucho tuvimos los feriados de 24 de marzo que enganchaban después con los de... O sea, marzo-abril es un mes donde se trabaja poquísimo. La invención de los feriados puentes, una cosa muy santiagueña, como dice el estereotipo, ¿no? Que son los santiagueños. Pero esta vez fue terrible, o sea, ya faltaba que no trabajáramos una quincena. Sí, incluso hubo sectores de la economía donde se inventaron paros los 2 días antes y se tomaron toda una semana de corrido. Y a ver, si tenés algunos casos con la región o con el mundo, ¿por qué no nos ilustrás las diferencias entre Argentina y otros lados? Nosotros tenemos 20 días de feriado. Acá al lado nada más, en Brasil tienen 13. Son 7 días menos, es una muchísimo. Sí, casi una tercera parte. Claro, cuando lo llevas a números en productividad, es mucha plata. Si vas a otros países, el Reino Unido tiene 9 feriados, que en general esos 9 podrían considerarse como 10 porque después cada región va sumando, ejemplo, el Día de San Patricio no es feriado para todos, pero en las regiones donde sí tienen una fuerte influencia de San Patricio y todo lo que eso significó en su historia, ese día es feriado. Ponele que sean 10, estás a la mitad. Entonces, sí es mucha la diferencia. Estados Unidos tiene 11 feriados. O sea, cuando vos vas a otros... En Europa tenés entre 9, España, 11. nuestras España fuentes de cultura, más, a grosso modo. Italia, España España. Está un poco por encima de otros países de la Unión Europea porque tiene 14. Ya están un poco altos para lo que es la Unión Europea. Pero en general estamos al doble de la tabla de la mayoría de los países. Entonces, tenemos que pensar con quién nos queremos identificar. Después tenés el otro extremo, donde, por ejemplo, en países teocráticos musulmanes tenés feriados a patadas. Ahora, cuando ves la economía, ¿queremos estar atados a ese modelo económico?
Es la pregunta que nos tenemos que empezar a hacer, o queremos estar atados a modelos económicos modernos con los cuales uno se identifica más y donde el trabajador tiene derechos. Y en cuanto a horas trabajadas, Mónica. En cuanto a horas trabajadas, en general, a nivel global, se trata de empezar a bajar un poquito esas famosas 40 horas semanales. El piso normal, habitual y legal es de 40 horas, pero los países están viendo de empezar a bajar esas 40. Según ese estudio, nosotros estamos en 37. No es un número que yo pueda verificar cuando transitas el mundo real. Sí, fuiste del clara, trabajo. con un 50% de trabajadores en negro, aprox. Ya No es tenemos lo que un uno... agujero negro que es re negro. Exactamente. Pero suponte que fuese real. Brasil está en las 39, España está entre 37 y 38 horas. Y a mí me gustó tomar como ejemplo, un ejemplo sí de flexibilidad y seguridad laboral alto, que es el de Dinamarca. Hace muchos años empezó a ir hacia un modelo de flexibilidad laboral que garantizase la seguridad para el trabajador. Entonces, algunos le dicen flexiseguridad o seguridad flexible, no importa. Ahora, es un modelo con muy alta flexibilidad, cosa que en nuestro país se resiste bastante, pero que garantiza la seguridad del empleado. Entonces, ¿qué lograron? Sí, Lograron... es una pequeña diferencia, Mónica. Acá es es puro pequeña, latigazo. gran. El problema nuestro es que no entendemos que no es uno o lo otro. Y esto nos pasa no solo con el tema del trabajo, nos pasa en general. En nuestro país todo se polariza, todo es blanco, negro, bueno, malo, lindo, feo. Y la realidad es que la modernidad nos enseñó que las cosas no son dicotomías contrapuestas, que la realidad ocurre cuando esas dos cosas se enganchan y trabajan juntas. Entonces no es flexibilidad o seguridad laboral, son las dos, traccionando juntos. Por ejemplo, ellos fueron bajando su jornada laboral, están hoy en 33 horas semanales, de 40 que es la habitual en el mundo. O sea, Para vos que estás escuchando, la península escandinava se caracteriza, digamos, por tener sociedades muy, muy avanzadas, o sea, que cuidan mucho a sus ciudadanos a niveles, te diría, superiores en muchos aspectos a Estados Unidos, otros países de Europa, o sea, son especialmente buenos en ese estado de bienestar, por llamarlo así. Continúa, Mónica. Hay una característica, y esto para las mujeres que están escuchando, por ejemplo, hay una parte de todo el armado legal del trabajo que permite a las mujeres reducir su jornada laboral durante el tiempo en que el niño más necesita una mamá presente, sin desvincularte laboralmente. O sea, vos podés elegir reducir, no sé, 1 o 2 o 3 horas tu jornada laboral en pos de apostar a estar más presente en la etapa en que tu hijo más te necesita. Pero acá Y pasa después, mucho, una vez Mónica, que es más, el chico va creciendo, ¡pac! en lugar de reintegras suprimir plenamente. horas, le suprimen el trabajo y la echan. Es parecido. Exacto, igualito. Es de avanzada. Sí. A ver, ¿Querés estar con tu hijo? Andá. eso es flexibilidad y seguridad laboral. Entonces, tenés un montón de beneficios, pero que se armó con una ley muy moderna, y eso es lo genial. Dinamarca destina el 1,5% de su PBI a la reinserción laboral. Ellos tienen el foco en que el secreto de esa flexibilidad y seguridad es que cuando un empleado se queda sin trabajo, cuando un trabajador se queda sin trabajo, se reinserte rápidamente. Entonces destinan el 1,5% de su PBI a que eso suceda. Y sucede. La tasa de desempleo es de apenas 4,5 y la cantidad de horas trabajadas bajó a 33. O sea, es una sociedad súper de avanzada en cuanto a la seguridad laboral del trabajador. Nosotros qué desempleo tenemos, aunque ya nos enseñaste que es mentiroso, porque no toma millones de cosas, no toma la gente que recibe planes, no toma la gente que ya no busca trabajo, bueno, todas cosas que aprendimos con vos, pero digamos, olvidémonos un segundito de eso. ¿Qué cifra tenemos de desempleo? Olvidándonos de todo eso, nosotros estamos a un poquito más del doble o el doble. Y nos estamos olvidando de temitas que involucran a millones de personas, ¿verdad?
por ejemplo, se cansó de buscar trabajo y no conseguir, entonces no está buscando cuando se hace la encuesta, y esa persona no se considera desempleada, porque como no está buscando, se considera que está ocupado. Por ejemplo, una persona que no tiene dinero para salir a buscar trabajo, digo, Claro que salir a recibe buscar un plan y trabajo, ojo que obviamente no está connotado en lo más mínimo como algo no, no, negativo, no, pero no, dista mucho de ser un trabajador, claramente. no lo es. Por Claro. ejemplo, una persona que no tiene dinero para salir a buscar trabajo. Digo, la desocupación es cruel a nivel personal, es muy cruel. A veces a la persona le sucede que ni siquiera tiene plata para, no sé, pagar su línea de teléfono y buscar por internet o para imprimir un currículum y salir a repartirlo. Uno ha Para viajar a la visto entrevista, para para ir a la vestirse. entrevista, para tener un par de zapatos si tenés que ir a una entrevista. O sea, todas esas cosas que vienen con la desocupación crónica, y en Argentina la desocupación es crónica. Ahora, esa persona no se considera desocupado, porque no Claro. está buscando trabajo, y la palabra clave que utilizan la encuesta es activamente. Y vos decís, yo he trabajado con gente en situación de calle para reinsertarlos laboralmente. ¿Cómo pretendemos que esa persona que está en situación de calle, que está sin higiene, sin ropa, sin nada, y aparte con un estado De depresión psicológico terrible, sí. bastante duro, se lo considera como un empleado? O sea, es una locura cómo medimos el desempleo en Argentina. Por eso digo, estamos al doble, aún con todas esas consideraciones, que hacen que la cifra también sea muy mentirosa. Sí, absolutamente. Y encima tenés el 50% de los que sí están ocupados, que están ocupados informalmente. Son personas que no tienen seguridad jurídica, que no tienen ningún tipo de seguridad. Digo, cuando contrastás ese modelo de Dinamarca, que es sumamente flexible, para las empresas en Dinamarca es facilísimo echar un empleado. No tienen que dar ninguna excusa, echan al empleado y punto. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ese empleado que es echado con tanta facilidad se reinserta fácilmente. Es una persona que no tarda nada en volver a insertarse al mercado laboral. Entonces, por eso el modelo funciona, es una rueda que está en continuo movimiento. Por lo menos de relato, se parece mucho a lo que decían que era Estados Unidos en su época de esplendor, que creo que no es esta, pero sí, decían eso justamente. Exactamente, sí. A otros momentos de la historia del mercado laboral americano, sí. Sí. El Estado se hace cargo de la reinserción de las personas, con una característica que es ese 1,5% del PBI que invierten, está orientado a la actualización laboral, la capacitación, a veces el salir de un mercado que está, digo, la innovación tecnológica tan vertiginosa que sucede en la modernidad hace que algunas industrias vayan muriendo poco a poco, porque quedan desactualizadas, por un montón de factores que tienen que ver con la tecnología. Entonces, el Estado se hace cargo de capacitar a ese empleado que a lo mejor sus capacidades, habilidades y conocimientos quedaron perimidos por la tecnología, los capacita para reinsertarse. Pero con una característica: no pueden rechazar las ofertas laborales. En Argentina es muy gracioso no solo las tasas de rechazo de ofertas laborales, sino los motivos que a veces esgriman las personas para rechazar un trabajo. Entonces, el sistema funciona, pero tiene un A montón ver, de igual te voy a características. recordar algo que vos me dijiste a mí. También parte importante del sistema es que hoy en la Argentina no alcanza para dejar de ser pobre el trabajar. Entonces digo, el trabajo ya se vive de una manera absolutamente desganada también, porque a veces no alcanza ni para vivir. También esa curiosidad, que los argentinos tenemos una maravilla para crear cosas que no existan, ¿no? Hacemos el círculo cuadrado y el cuadrado redondo circular. Hoy en Argentina hay trabajadores pobres, y eso es una aberración. A todo nivel, a nivel social, a nivel laboral, a todo nivel es algo a solucionar,
urgente. Veremos ahora qué pasa con todo el paquete de reformas laborales, algunas bastante interesantes, otras se quedaron a mitad de camino, otras... ¿Te parecen interesantes y cómo garantizás, siguiendo tu propia idea, que no sea más látigo sin la otra parte? A La mí hay parte que hacen en Dinamarca. algunas cuestiones que sí me parecen interesantes. Interesantes sobre todo para no solo la inversión extranjera, sino también la inversión de emprendedores argentinos que se animen a dar el salto. Eh, Trabajar con emprendedores es apasionante porque vos empezás a descubrir que ese salto de largarme por cuenta propia cuesta muchísimo. Cuesta mucho porque el Estado es un poco un elefante que se te para encima, es un socio Olvídate. que no aporta, porque no aporta, pero te saca. Sí, sí. Entonces, Es parte algunas de también las importante reformas, de este engranaje tan apocalíptico, el Estado molestando y sacando dinero y no sirviendo para sí, nada. sí, y algunas de las reformas están orientadas un poco a facilitar ese salto, a que ese emprendedor que quiere pero no se anima, finalmente se anime. Y cómo, El, a ver, yo no lo sé, ¿eh? Así que te estoy preguntando a vos que lo miraste, no sé con qué grado de detalle lo miraste. ¿Cómo vamos a hacer para que, si estamos hablando de flexibilizaciones laborales, no las aprovechen las grandes empresas como ha pasado hasta ahora? por ejemplo, lo de contratos a prueba, lo que tiene de interesante, la extensión del contrato, el contrato a prueba era de 3 meses y se fue extendiendo. Entonces todos dicen, bueno, se extendió a 6. No, se extendió a 6 y hasta un año si la empresa es muy chiquita. A ver, una gran empresa, y esto muchos de los que escuchan quizás han atravesado estos procesos de selección, cuando va a tomar un empleado, te hace un primer llamado telefónico, después te hacen una primera entrevista, después te hacen una segunda entrevista que probablemente sea con personas que trabajan ya en el área donde vos te insertarías. Si esta parte más técnica de la entrevista también es superada, te van a hacer una entrevista que tiene que ver con baterías de herramientas de diagnóstico psicológico. Se puede tomar todo ese tiempo. Ahora, si vos estás hablando de un pequeño emprendedor que está apostando todo lo que tiene y no tiene ese dinero, no cuenta con eso, entonces para pequeñas empresas de, por ejemplo, hasta 5 personas, el contrato a prueba puede ser de hasta un año. Para la gran empresa se extiende hasta 6, pero para aquel que no tiene en la espalda de la gran empresa, el contrato a prueba es mucho más largo y a mí eso me parece un golazo. Ok. Por- Porque la pequeña empresa, el embrión de empresa, esos pequeños emprendimientos que arrancan con, no sé, 3 amigos que se animan y ponen lo que tienen, no tienen la Mirá, espalda para démosle, decir, vos sos la experta, vos estás en el tema. Yo soy un perro escéptico que ha visto cómo los controles del Estado no existen y las grandes empresas lo único que hacen es aprovecharse de las pocas medidas interesantes para las chiquititas. Pero bueno, vos sos la experta, así que esa me parece bien porque distingue distingue de acuerdo a la cantidad de empleados que tiene la empresa. Entonces, una empresa con una dotación de más de 100 no puede extender el periodo de prueba más allá de los 6 meses. Chapo. Ahora, a esa otra empresa, que en realidad son 3 amigos que juntaron plata o pidieron prestado, sacaron no sé de dónde, y se animan a empezar un nuevo negocio, les permite extender el contrato laboral. Y una bien, de que así de las sea. críticas es, bueno, pero al año te echan. A nadie le conviene echar a una persona que trabajó un año, que ya sabe cómo hacer el trabajo, que ya conoce a los clientes, que ya conoce todo el movimiento. Entonces, por eso esa medida me parece interesante. Y la Bueno, de los asociados también, porque te permite sumar expertise sin comprarte un problema. Ejemplo, suponte que no sé, hay un joven que hace jardines y se asocia con
uno que hace piletas y se asocia y crean una asociación que brinda un paquete de servicios completo cerrado al cliente. De la otra manera, vos tenías que o ir solo por lo tuyo o contratar a alguien que hiciese, no sé, la limpieza de la pileta. Y alguien que hace, no sé, mantenimiento de quintas o de jardines no tiene la espalda para contratar a nadie. ¿Y qué diferencia tiene con una SRL común? Las complejidades bajan mucho económicamente, o sea, no tenés que, no sé, hacer una forma legal, que tenés que ir a pagar, todo eso desaparece. Entonces, claro que para ese grupo de personas que pueden asociarse es súper conveniente. Una SRL sale mucha plata. Bueno, vaya mi confianza atrás de la tuya, siempre mirando de reojos. Después, yo digo, nosotros en general los estados demasiado grandes y demasiado invasivos como el modelo que tenemos en Argentina, se le escapa lo básico, que es el control de la legalidad. Digo, vos tenés que estar, el Estado no tiene que, pienso, ¿no? Habrá personas que piensan diferente, obviamente, pero el Estado no tiene que estar solucionando lo que el privado puede solucionar. Lo que tiene que hacer es controlar que todas esas soluciones sean legales. Sí, igual entonces, es un tema largo y yo me quedaría toda la vida hablando con vos. Sé que tenés otras obligaciones, así que voy a limitar mi deseo. Pero sí, a mí me parece un poco más es un Estado que tiraniza muy poquitos y está absolutamente ausente con los muchos. Pero bueno. Exacto. Vamos a charlar muchas veces, todas las veces que vos quieras, porque nos interesa mucho tu opinión. ¿Querés cerrar esta charla con algo que te interese realzar, enfatizar? Principalmente, y cada vez que conversamos digo lo mismo, yo soy optimista en cuanto a los recursos. Creo que con un paquete de medidas que nos ayuden a todos, a empleadores y también a trabajadores, a dar lo mejor de nosotros, tenemos un potencial enorme. En ese sentido yo soy súper optimista. Así que espero que entre todos sepamos encontrar esas soluciones. Ojalá que así sea. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos mucho la charla. Muchísimas gracias, Simón, y saludos a todos los escuchas. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!